Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Vamos a compartir ahora una reflexión sobre los novísimos. Ante la muerte del Papa, recordamos que es obligación de los católicos rezar por los difuntos. Es decir, que constituye una obra de misericordia rezar por los difuntos, y cuanto más entonces por el Papa. Con motivo de la muerte del Papa Francisco, además de ofrecer nuestras oraciones por la salvación de su alma, creemos necesario detenernos un momento para reflexionar en torno a la muerte y la forma en que los cristianos católicos debemos afrontarla, recordando los novísimos, es decir, las verdades de la escatología cristiana. Tal vez debemos empezar aclarando que los novísimos, también son conocidos como las postrimerías, y la escatología cristiana son distintas formas de referirse a los últimos acontecimientos de la vida humana, que son, a saber, lo sabemos desde siempre, es lo que nos han enseñado, la muerte, el juicio particular, el infierno, el purgatorio y el cielo. En tiempos no tan remotos, no tan antiguos, hace poco mis abuelos, incluso mis padres, repetían el refrán catequético siguiente, que ya no se dice, no se le escucha, que es muerte, juicio, infierno y gloria. Ten cristiano en tu memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria. Ten cristiano en tu memoria. También se nos decía, tampoco se dice ahora, que acá tenemos una M en la mano, que quiere decir memento mori, decían nuestros padres. Recuerda que tienes que morir, decían ellos. Recuerda que tienes que morir. Hay que recordarlo siempre. Saber que vamos a morir. Eso lo sabemos. Hemos de reconocer que las exequias católicas han degenerado en homenajes, muchas veces por culpa de los sacerdotes, que en lugar de hacer una prédica de estas verdades últimas que estamos recordando ahora, o sea, los novísimos, en las exequias fúnebres han optado desde hace muchas décadas por canonizar al difunto. Lo escuchamos todo el tiempo, todo el tiempo. Ya nos hemos acostumbrado a eso. Así, el pueblo cristiano, desconociendo los novísimos, independientemente de las virtudes o defectos del difunto, no importa quién esté en el féretro, de sus errores y aciertos, poco menos que lo canonizamos. Decimos que está en el cielo, que está en los brazos del Señor, que ya se encontró con el Padre, cosas que no son imaginación nuestra, las quisiéramos, está bien, pero no las sabemos con certeza. Esto ocurre muchísimo en realidad, en exequias cristianas, en entierros y funerales. Estas afirmaciones, si nos ponemos a pensar pausadamente, tranquilamente, destruyen por completo la fe cristiana. Alguien dirá, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque se amputa la finalidad de la vida del hombre sobre la tierra. Se está recortando, que es alcanzar la bienaventuranza eterna. Nosotros queremos alcanzar el cielo, la salvación eterna. Es lo que queremos alcanzar. Pero si decimos de frente y creemos que todo el mundo va al cielo, pues estamos realmente creyendo algo equivocado, ¿no? Y estamos amputando entonces las verdades eh, eh, cristianas. Además se presume de algo de lo que ningún fiel, ninguno de nosotros, ninguno, ni tú, ninguno de nosotros, ni el sacerdote más destacado, ni el Papa, tiene la certeza, cometiendo la temeridad de pretender usurpar a Dios el poder de juzgar. O sea, ya lo estamos juzgando al difunto. Nosotros no podemos juzgarlo. Ese es un atributo, una atribución sola y exclusivamente de Dios. Justamente lo acabamos de ver. Millones de fieles, justo a raíz de las exequias del Papa Francisco. Lo hemos visto en el mundo entero con motivo de estas exequias el 26/4 del 2025, el 26 de abril. El cardenal Giovanni Battista Re, así se apellida, Re,
decano del Colegio Cardinalicio, nada menos, o sea, el decano, dijo, contraviniendo las verdades que venimos exponiendo, y por lo tanto sin fundamento doctrinal alguno, él dijo: querido Papa Francisco, ahora te pedimos a ti que reces por nosotros, y que desde el cielo bendigas a la Iglesia, bendigas a Roma, bendigas al mundo entero, como hiciste el pasado domingo desde il balcone di esa basilica. Francesco, perché Dio lo accolga nell'immensità del suo amore. Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo: non dimenticatevi di pregare per me. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi e ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'intera umanità, con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza. Claro, todo el mundo lo aplaudió, pero él está diciendo que está en el cielo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Por qué el cardenal sabe? Esa es una confusión, es un error. Claro, de esa forma todo el mundo lo aplaudió. Todo. Con el beneplácito seguramente de muchos fieles alrededor del mundo. Todos han dicho que sí, qué bueno, caramba. Se ha replicado en todas las redes sociales y en todos los noticieros esto. Ya no entraremos a analizar lo que llevó al cardenal a decir semejante cosa. Es una afirmación errada. Es errada, eso es doctrinalmente equívoco. Un cardenal lo hace, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Porque si resulta que esta bienaventuranza eterna, es decir, el camino al cielo, es decir, el llegar al cielo, el salvar nuestra alma, es una barra libre en la que todos vamos al cielo porque Dios es bueno, ¿dónde queda el mérito? Precisamente porque Dios es bueno, es justo. Y como es justo, nos juzgará. Estas verdades deben ser continuamente recordadas porque todos necesitamos vivir teniendo muy presente que al final de nuestro paso por este mundo nos llegará la muerte de forma dolorosa o indolora, no sabemos, acompañados o viviendo en completa soledad. Y lo tendremos que enfrentar a esa separación del alma y el cuerpo, que es la muerte. Tenemos que enfrentarlo. Entonces Dios nos juzgará, y conforme a ese juicio, cuando Él nos juzgue, merecemos por su infinita misericordia el premio del cielo o el justo castigo del infierno. Eso lo supimos siempre. Entonces no somos nadie de nosotros para decir esto que repetimos constantemente. Porque Dios es bueno y justo, por eso no puede tratar a todos por igual, independientemente de su fe, de sus obras, de sus méritos. Y si tenemos que purificar nuestras faltas, nuestros pecados, nos aguarda el purgatorio, lo sabemos también desde siempre, donde necesitamos el auxilio del resto de los hermanos en la fe, que a través de sus oraciones, de sus sufragios, de sus sacrificios, ¿no?, especialmente del santo sacrificio de la Eucaristía, de la misa, pueda cuanto antes alcanzarnos que seamos purificados de todos nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras faltas, y entonces podamos ver a Dios cara a cara en el cielo. Pero necesitamos esas oraciones.
suponer que no las necesitamos es un grave error que puede perjudicar incluso a esa alma que está en el purgatorio. Porque es una creencia nuestra que uno puede pasar rápidamente por el purgatorio o puede estar años en el purgatorio. Y el purgatorio es para eso, es para afinar. O sea, es un castigo leve, ligero, distinto, no sabemos cuánto, pero es fuego. Esto es lo que espera a toda persona después de la muerte, independientemente de su edad, sexo, color de piel, cargo público, distinción intelectual, riqueza o pobreza. A todos nos espera lo mismo. Lo mismo si es policía, médico, gobernante, laico, sacerdote e incluso el Papa. A todos nos espera lo mismo. Todos seguimos a Jesucristo y todos tenemos la documentación de los evangelios, la Biblia, y toda la tradición de la Iglesia para poder discernir estos aspectos y saber que es así. Todos los que en el mundo hemos sido, habremos de pasar por el mismo aro, igual, todos igual. En eso está esa igualdad, pero no en otra cosa. La importancia de orar por los difuntos ha sido reconocida por la Iglesia desde sus inicios, desde el comienzo. De allí que se incluya entre las obras de misericordia. Orar por los difuntos es una obra de misericordia, tal como ha quedado registrado en el Catecismo de la Iglesia, publicado en el 1992 por el Papa Juan Pablo II, en los numerales 1031, 1032, 2300 y 2447 que vamos a revisar ahora. El primero de los que hemos referido, el numeral 1031, que habla sobre el purgatorio. ¿Qué dice? Escuchemos, por favor. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Hay una diferencia. Somos elegidos, pero necesitamos purificarnos. Entonces vamos a ir al purgatorio. Es una llama. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Es un fuego. Es un fuego. Así es. Que nos purifica, que purifica nuestras almas. No podemos imaginarlo, o quizás sí, pero siempre, nadie puede, no tenemos la certeza de lo que decimos. O sea, porque no lo sabemos. Pero está escrito, y eso es así. Entonces, dice complementariamente este numeral, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, si alguien ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo, o sea, en esta vida, ni en el futuro. O sea, si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, se va al infierno, es lo que está diciendo. Ojo, es lo que dice. Lo dice pues, de una forma que en Mateo 12:31, por si acaso. Mateo 12:31. No se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Esa blasfemia te lleva al infierno. Sin embargo, dice, otra vez vamos a leerlo con calma para entenderlo bien. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, o sea, Jesucristo, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en esta vida, ni en el futuro, no le va a ser perdonado. En esta frase podemos entender que algunas faltas, son las faltas propias del purgatorio, que son faltas, pero son livianas, no son tan graves como esa blasfemia, ¿no? Pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Es decir, claro, algunas cosas se nos perdonan acá porque nos confesamos, porque acudimos
al sacramento de la reconciliación, o de la penitencia, y son perdonados. Esos pecados son perdonados, pero morimos y teníamos algunas faltas que quizás no las confesamos nunca, pero eran leves, no eran tan fuertes, no eran tan graves, ¿no? Y el Señor entonces las vamos nosotros a poder purificar en el purgatorio, porque no eran faltas graves. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Eso así lo dice San Gregorio Magno. Entonces, ahí encontramos entonces, como puedo decir en este comentario, ¿no?, una clara referencia a esa estación temporal conocida como el purgatorio, en la que por la misericordia de Dios, algunas almas todavía tendremos oportunidad de borrar aquellas faltas, que sin revestir tal gravedad que merezca el fuego eterno, serán extinguidas por el fuego purificador. Alguna mentira, alguna cosa, algún engaño, pues alguna soberbia, antes de hacernos acreedores al cielo. O sea, antes de ir al cielo, vamos a pasar por ahí. Quienes tengamos faltas. Se cree, se espera que los santos no lo hacen. Pero eso es un entendido que tenemos nosotros, ¿no? Es un anticipo que lo hace también por el comportamiento que han tenido los papas, tratan de, porque por lo que creen todos, por lo que todos confiesan, eligen a este señor o a esta señora, la hacen santa, la canonizan como santa, pero ni ellos mismos están total y completamente seguros de que así será, porque podría haber tenido algo escondido que no sabemos, pero parece que la opinión general diría que sí, que merece ese reconocimiento de santidad, ¿no? Y hay santos pues, que hasta tienen un olor especial, ¿no? Y hay santos que dan tales muestras como que, por ejemplo, son incorruptibles, ¿no? Entonces se cree que casi se está 100% seguro, pero casi no llega a nadie a estar seguro, porque el único que tiene esa seguridad es Dios, no nosotros. Ahora, ¿qué dice el numeral 1032? Fundamento de la oración por los difuntos. Acá encontramos este fundamento. Y está también en el catecismo. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Dice así: por eso mandé, dice Judas Macabeo, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios, que es lo que todos queremos. Ese es el propósito de nuestra existencia. Eso es lo que queremos. Todos lo queremos querer, todos, y debemos recordarlo siempre. Vivimos para eso. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, llevemos socorros, digamos su conmemoración. Hay que conmemorar a los difuntos todos los años, en su cumpleaños, en su nacimiento, o el día del nacimiento para la otra vida, ¿no? Que Dios mediante pensamos que le dé la paz perpetua, ¿no? Y brille para él la luz. ¿No es cierto? Es lo que siempre pedimos en los velorios. Pero no podemos decir, y está muy mal, es una mala costumbre, que ya está en los brazos del Padre, que ya está en el cielo, que desde el cielo nos bendice, que desde el cielo nos va a decir esto, que desde el cielo se va a encargar de nosotros, porque no lo sabemos. Se entiende, y a veces es por condescendencia y por no decir tan bruscamente que no sabemos esto, y porque nadie quiere imaginarse a su pariente, a su marido, a su mujer, a su hermano en el infierno. Entonces decimos esas palabras, pero no son ciertas. Tenemos que tratar de evitarlas, porque nosotros tenemos que insistir más bien en que hay que orar por los difuntos. Oremos por los difuntos, porque si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos, dice San Juan Crisóstomo. El comentario que le agregamos es este numeral. Nos confirma la importancia de rezar y ofrecer sacrificios, especialmente la Eucaristía, por nuestros difuntos.
especialmente la Eucaristía por nuestros difuntos, o subrayamos nuevamente, se trata de un acto de fe y misericordia que puede redundar en la disminución del sufrimiento de las almas que se encuentran en el purgatorio. Rezamos por los que están en el purgatorio, recemos por los que están en el purgatorio, y no supongamos que ya están en el cielo, ni tampoco en el infierno. No sabemos, ese no es nuestro juicio. Entonces, más bien, sí, supongamos que está en el purgatorio, y tratemos de reducir esa sentencia, esa pena, la duración de esa pena, tratemos de reducirla. ¿Cómo? Mediante nuestras oraciones. Oremos constantemente por nuestros difuntos. Eso nos pide la Iglesia. Y es lo que debe ser siempre. Es lo que siempre ha sido. El numeral 2447 habla sobre la definición de las obras de misericordia, que también me parece importante recordar. Porque algunos, sí, hablamos de misericordia, pero no recordamos cuáles son esas obras. Entonces vamos a este numeral del Catecismo, lo recuerda. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Hay obras de misericordia corporales y espirituales. Entonces, instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Repetimos, instruir, aconsejar, consolar, confortar, son las obras de misericordia, así como perdonar y sufrir con paciencia. Y las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos. Y la última, enterrar a los muertos. No podemos dejar a los muertos así. No somos animales. No somos animales, somos personas racionales. Es más, somos templos del Espíritu Santo. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Eso dice el Catecismo. Y lo sustenta en el siguiente texto. El que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, el que tenga para comer, que haga lo mismo. Lucas 3:11. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lucas 11:41. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros va y les dice: id en paz, calentados y hartaos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Dice Santiago 2, 15 al 16. Esos son los sustentos que encontramos en el Catecismo. Y son las obras de misericordia. Ya vemos que está ahí justamente enterrar a los muertos. Está mencionado, pero ya está claro. Podemos comentar que en este numeral solo se hace mención, como obra de misericordia corporal, enterrar a los muertos, dejando de lado la importancia de orar y ofrecer sacrificios de las almas, porque ya se dijo antes, de los difuntos. Porque ninguno de nosotros puede tener la certeza de cuál será el destino final de esta alma. Entonces reflexionemos sobre la importancia de enterrar a los muertos. Y acá encontramos para esta reflexión, para este discernimiento, Mateo 27:57, un testimonio que debemos procurar imitar. Mateo 27:57, de cómo se realiza esta obra de misericordia. Y se refiere al entierro de Jesús, nada menos. José de Arimatea, un distinguido y acomodado discípulo del Señor, un hombre recto, un hombre justo, que quería al Señor, le da un sepulcro. Cuando muere, después de que es muerto en la cruz, él le concede un sepulcro que tenía, lo cede para él. Nicodemo compra todo lo necesario para ungirlo, según la costumbre de la época. Y las mujeres lo ungen con cariño y respeto. Luego se fueron apesadumbrados a sus casas. Al día siguiente, sábado, lo recordaron acongojados, seguramente. Y el domingo fueron muy de mañana para terminar respetuosamente esta ceremonia, porque el sábado no podían hacerlo.
¿no? Y bueno, y se encontraron con la grata sorpresa de que había resucitado, pues no. Pensemos entonces en tantos cuerpos que quedan sin sepultura, muertos en guerras, abandonados, perdidos, asesinados, bebés abortados, millones, 40 millones al año. Dios mío, qué terrible. A veces hay oportunidad de enterrarlos y otras no. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, Jesús va a visitar a las hermanas de Lázaro, Marta y María, porque sabía lo que estaba mal Lázaro. Y después le dijeron que había fallecido. Pero lo primero que hace cuando llega Jesucristo es consolar a las hermanas. Después va al sepulcro, llora y reza al Padre por su amigo. Entonces, acá vemos a Jesús como modelo de esta obra de misericordia. Ahora nos preguntaremos por qué es importante una sepultura digna, porque a mí la prisión no siento ni me importa nada, no sé. ¿Por qué es importante? Podemos encontrar en realidad muchas razones, podemos ponernos a pensar y vamos a encontrar muchas razones. Pero la que más destaca, en 1 Corintios 6:19, pero ya la dije antes, ¿no? Y coincidiremos en eso, es que somos templos del Espíritu Santo, no somos cualquier cosa, somos templos del Espíritu Santo. Criaturas creadas por Dios y bautizados, templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces tenemos que tratarnos de esa manera, con ese respeto, a nosotros y a los demás. Justamente el numeral 2300 se refiere a eso. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, que son templos del Espíritu Santo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo expresado, los fieles cristianos católicos debemos tener mucho cuidado en no caer en la tentación mundana de santificar y hasta canonizar a los difuntos, por más cercanía que tengamos con ellos. Claro, nuestro padre, nuestra madre, sí, está en el cielo. No, no. Es comprensible que nadie quiera imaginar a su familiar o amigo, como dijimos antes, ¿no es cierto?, en el infierno, claro. ¿Quién quiere pensar en eso? Ni siquiera lo queremos pensar. Pero está entre las posibilidades si somos razonables. Pero eso no debe llevarnos a hacer un juicio que no nos corresponde, porque solamente es de Dios. Nosotros tenemos que pensar que está en el purgatorio, que está en ese trance, que será sometido al juicio. Y por eso pedimos por él, oramos por él, por todos nuestros difuntos. Es evidente que en esta práctica cada vez más extendida, seguramente, hay una buena intención de dar esperanzas a los deudos y a congraciarse además con ellos, ¿no? Pero si nos tomamos en serio nuestra fe y con el propósito, sobre todo con el propósito de no diluirla, porque si no la estamos diluyendo, enseñando eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos abstenernos de usar este tipo de afirmaciones y por el contrario, llamar a la oración por el alma. Una oración profunda, piadosa al Señor, para que Él se conmueva y le perdone sus faltas y lo lleve al cielo, que es lo que queremos, sin dar por sentado de ninguna manera que lo merece, y menos públicamente. No podemos decir eso. Lo que eso no quita que eso sea nuestro más íntimo deseo, por supuesto. Es nuestro deseo. Si lo expresamos como deseo es una cosa, pero decir que está, nosotros no somos quien para decir que está. Y se entiende bien claro que eso diluye la fe. Es un atentado contra la fe. Es contrario a nuestra fe, porque estamos suplantando a Dios. Estamos haciendo lo que solamente le corresponde a Él. Oremos y hagamos todas las obras de misericordia y sacrificios para que así sea. Honremos su memoria, honremos su memoria. No le faltemos al respeto. Acordémonos de ellos en sus días, cumpleaños y el día que falleció, que nació a la otra vida. Para finalizar, no podemos dejar de hacer notar que en esta situación podemos observar muy nítidamente el error de tratar de
congraciarnos con el mundo. De ahí parten, lamentablemente. Queremos todo adecuarlo al mundo, y no es así. Nosotros tenemos que vivir, no somos de este mundo. Tenemos que vivir en el mundo, pero no somos de este mundo. El Señor nos dice a ese respecto que así debemos hacer, así debemos vivir aquí sin serlo. Tal vez haya entre nosotros cristianos católicos a quienes esto les parece una sutileza, pero son precisamente estos aparentes detalles que para algunos son insignificantes, tras los cuales se esconde alguna de las verdades de nuestra fe. Así, por ejemplo, algunos no ven la importancia de ir a misa. Claro, así de la misma manera, no, ¿para qué vamos a ir a misa? ¿Para qué? Todos los domingos, no, yo voy de vez en cuando, voy en Pascua de Resurrección y Pascua de Navidad. 2 veces al año. Creen que basta con que uno vaya cuando le apetece o en las fiestas más importantes. No es así. Eso no está establecido así. Otros minimizan el valor de la confesión. No, pues yo no me confieso, no me confieso con un cura, con otro hombre, o también en la comunión. O peor todavía, comulgan en pecado mortal, porque no dejan de ir a misa y después van y comulgan. Porque, o sea, vamos degradando nuestra fe. Porque no consideran pecado mortal dejar de ir a misa, o ver pornografía, o masturbarse, en fin, no sé, o engañar, el adulterio. No lo consideran pecado. Otros no rezan y les parece una tontería que haya gente en los monasterios rezando, en los conventos. Porque ¿para qué rezan? A otros les parece un anacronismo la virginidad, la castidad, la pureza. Estos no entienden el valor que damos al bautismo, a la confirmación, a la comunión, al matrimonio, ni siquiera al agua bendita. Entonces, así se va poco a poco, desvaneciendo y desapareciendo la fe. Eso no es así. Nuestra iglesia no ha dispuesto eso. Jesucristo, nosotros seguimos a Jesucristo. Jesucristo nunca dispuso eso. Entonces, pues, el problema que subyace en el fondo cuando actuamos así es la mundanización, o que también se le conoce como la secularización o la desacralización. Esto quiere decir, en palabras muy simples, que nos hemos adaptado al mundo. O sea, nos hemos adaptado al mundo. Hay 2 puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha. Hemos decidido caminar por la ancha. O sea, todo lo que hacen todos está bien. ¿Es así? Claro, y los demás lo hacen porque nosotros no. No es así. Así no nos enseña Jesucristo. Jesucristo nos enseña que entremos por la puerta estrecha, que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Pues ello es totalmente contrario a la misión que nos encomendó Jesucristo. Eso de adaptarnos al mundo, no. Él dice que más bien vayamos por todo el mundo y proclamemos la buena nueva a toda la creación. O sea, la palabra de Cristo debe ser proclamada por toda la creación. Y el que crea, nos dice en Marcos 16, 15 a 16, y sea bautizado, se salvará. El que crea, no todos. El que crea se salvará. El que no crea, se condenará. Lo dice Jesucristo. Así lo dice Jesucristo. Entonces, por eso es nuestra preocupación por evangelizar. Por eso estoy yo compartiendo estas lecturas. Por eso estoy compartiendo estos pensamientos. Porque es obligación nuestra. Es obligación mía y tuya y de todos nosotros enseñar. Y hoy día estamos hablando de los novísimos. Es decir, de este respeto que debemos tener ante nuestros difuntos, ¿no? Y de no anticipar un juicio, porque no sabemos. Somos nosotros los que tenemos la misión de cambiar al mundo mediante el Evangelio. O sea, convertir a la gente, como hicieron, yo soy peruano, vivo en Hispanoamérica, como hicieron los españoles con nosotros. Sí, evangelizar. Nosotros tenemos que evangelizar. Y una nueva evangelización, por eso se habla de una nueva evangelización, porque se supone que todos somos católicos ahora. Pero hay muchos que viven de una manera que no corresponde. Entonces, hay que volver a releer. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no es un juego. La salvación de nuestra vida está en peligro. El Señor ha venido por nosotros, ha dado su vida para que tengamos vida eterna.
Él quiere que tengamos vida eterna. Tú no quieres la vida eterna, yo quiero la vida eterna. Todos queremos la vida eterna. Y está en nuestras manos. Simplemente hay que creer en el Jesucristo. Y creer es seguirle, hacer lo que Él dice. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que leer, tenemos que enterarnos. Sin embargo, pues estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo en muchas cosas, en muchos aspectos, y eso está mal. Por eso, porque se ha secularizado el mundo, porque hemos dejado de creer, porque hemos empezado a ser laxos, a permitirlo todo. Claro, gran parte de eso, de esa responsabilidad es de los religiosos, de los sacerdotes, no podemos decir lo que no, y los cardenales y los obispos. No todos, hay muy buenos, pero muchos se han adecuado también al mundo y pretenden que también todos nos adecuemos al mundo. Se han dejado llevar, pero tenemos que cambiar eso. Porque todo esto no empezó acá, empezó con Lutero. En realidad una herejía la de Lutero, no una reforma. Que se salió de la iglesia, que rompió la iglesia, no le importó. Y entonces ese proceso se ha ido profundizando cada vez más y empeorando y calando cada vez más gente. A través de una serie de sucesos que podemos enumerar en este momento, que han ido alejándonos de Dios poco a poco, paulatinamente. La ilustración es otro. Culturalmente nos alejamos de Dios. Luego viene la masonería que no cree en Dios tampoco, con el naturalismo, y trata de abolir y desaparecer la vida sobrenatural. Nosotros creemos en la vida sobrenatural. ¿Qué cosa es sino la vida eterna? Una vida sobrenatural. ¿De dónde vienen los ángeles? ¿Dónde está Jesucristo? Todo esto es sobrenatural. Nosotros creemos en verdades y realidades sobrenaturales también, porque somos cuerpo y alma. Pero los masones no. Y al contrario, creen que eso es la perdición del hombre. Luego de esto viene, e inspirado por estas ideas, vienen la Revolución Francesa, que es donde se masacran a cientos de miles de cristianos. Cientos de miles, son los pobres los que más sufrieron, a nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Realmente fue atroz la Revolución Francesa, hay que ponerse a estudiar desde otra perspectiva. El marxismo, otra lacra que dijo Pío XI, ¿no? Es intrínsecamente perverso, es decir, que no puede producir ningún fruto bueno, y lo estamos viendo constantemente en todo donde ha entrado el comunismo, el marxismo, ¿no? Lo único que ha pasado es que los pueblos sufren más, se han dejado de desarrollar, hay revoluciones, revueltas, envidias, mal espíritu. Eso es lo que se impone, lo vemos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Y entonces, claro, hay un grupo que vive muy bien, hay un grupito, ¿no? Que vive muy bien, pero se supone, a hacer una revolución para todos, ¿no? No para ese grupo. Entonces estamos cambiando de un grupo a otro grupo. No es así. Ese no es el camino. De ahí vino la revolución bolchevique, la revolución rusa, la guerra civil española, otra desgracia, la cristiana en México. Pero todos son, si revisamos, son contra la iglesia y contra la humanidad. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, las guerrillas que vinieron e invadieron todo Sudamérica, todo lo que es Hispanoamérica. Entonces el Concilio Vaticano II viene y en lugar de salir de eso, más bien nos profundiza mediante otras teorías como la teología de la liberación, la teología del pueblo y otras cosas, o sea, adaptaciones, adecuaciones en lugar de frenar. No voy a meterme a juzgar totalmente el Vaticano II, por supuesto, no soy quien, yo no puedo, pero no fue el freno que se esperaba a toda esta secularización, ¿no? Al contrario, lamentablemente. Después de eso, de ese Vaticano, viene la revolución sexual del mayo del 68, donde ya se hace ley el divorcio, o sea, vivir concubinato, en fin, todas estas cosas, adulterio, ¿no? Los anticonceptivos, el aborto, y luego viene la marihuana, la LSD, el feminismo, y en fin, todas estas cosas. O sea, es una pendiente que vamos rodando para abajo. No nos quieren ver, pero es verdad. El demonio anda suelto y ha ido apoderándose de nuestro mundo. Y nosotros, lamentablemente, hemos caído. Terrorismo, maoísmo, la caída de la Unión Soviética, que debió haber sido algo, ¿no? ¿Qué trajo?
la posverdad, el globalismo, la nueva era. La nueva era. Hay mucha gente que se ha perdido en la nueva era, que se dice en la iglesia de Cristo. En fin, están perdidos, están perdiendo sus almas. Entonces tenemos muchos enemigos. El socialismo del siglo XXI, la ideología de género, el transgenerismo, el transhumanismo, el wokismo, todas estas ideologías que fomentan el relativismo en el fondo y que requieren de tomar el poder, tomar el Estado para obligarnos, o sea, para desarrollar estados totalitarios que nos obliguen a hacer lo que ellos quieren. El cambio climático, la Pachamama y todas esas cosas que estamos viendo, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, que es la mundanización. Y nosotros, que digamos, habernos mantenido aparte y ser nuestra isla y ser la roca sólida y fuerte, lamentablemente no lo hemos sido. No lo hemos sido, nos hemos dejado llevar. Podemos decir que el común denominador entonces de este periodo, que estamos hablando desde el siglo XV, 1400, 1500, ¿no? Hasta ahora, ha sido el de la secularización. Es decir, el proceso de sacar a Dios de nuestras vidas. Eso es, en eso consiste. Cada vez un Dios más alejado. Primero no creemos en la iglesia, después no creemos en Cristo, después no creemos en Dios, y así, se acabó. Y después no creemos damos la vuelta a los mandamientos, o sea, una edad de apostasía, donde ya no hay mandamientos siquiera. Eso, no existen los mandamientos, no existen. El aborto, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la eutanasia? O sea, ya la corrupción, el robo, todo está institucionalizado y todo se permite. Es decir, el proceso de sacar a Dios de nuestras vidas a cambio de una supuesta libertad, porque Dios teóricamente nos esclavizaba. O sea, que era Dios el que nos oprimía, y no es así. Dios es como un padre. ¿Qué hace un padre con su hijo pequeño? Le dice lo que tiene que hacer. Le dice lo que tiene que hacer, le manda a hacer. ¿Por qué le manda a hacer? Porque sabe que ese niño no tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones y hacer las cosas por su cuenta. Y nosotros, la soberbia nuestra nos hace creer que sí, nosotros no necesitamos de Dios. Dios no podemos prescindir de Él. Y prescindimos de las leyes espirituales, las leyes naturales. La ley de Dios y la ley natural. Prescindimos de esas leyes y por eso estamos tan mal como estamos. Por eso. El masón español que gobernó hace una década, pero que anda mucho en la política con Zapatero, con Maduro, Rodríguez Zapatero, describe todo esto que estamos hablando con esta frase, que él lo pinta él de cuerpo entero y a ese tiempo. Dice, la libertad nos hará verdaderos. O sea, por favor, tomen nota y piénsenlo. No hay nada más falso y anticristiano que esa frase. Se trata de una evidente blasfemia, pero él es masón, pues. ¿No? O sea, es una palabra si hablamos de ir al infierno, que debía de llevar al infierno, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo, contra Dios. Veremos, no puedo juzgar, ojalá Dios lo perdone, pero está diciendo hay una blasfemia. Se trata de una blasfemia. Porque lo que dice Jesucristo, que Él está trastocando, es la verdad os hará libres. Y Él dice, la libertad nos hará verdaderos. Disparate tremendo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es entonces nuestro deber conocer los evangelios, estudiarlos, reflexionarlos. Tenemos que conocer. No podemos estar esperando que nos digan, hay sacerdotes muy buenos, obispos muy buenos, papas muy buenos, como los hay de todos ellos, malos también, desviados totalmente del camino. Nosotros tenemos que poder discernir, no podemos ampararnos solamente que me dijo el curita, me dijo así. Tal vez eso nos salve, tal vez, no sabemos. Pero si nos confiamos en eso, seremos tontos realmente. O sea, nosotros hay que creer los sacerdotes, seguir en la medida de lo posible, pero sabiendo, o sea, no estoy diciendo jamás, nunca dejar la iglesia, no, estamos en la iglesia, pero tenemos que saber que somos hombres, que somos seres humanos y que como tales somos imperfectos y que fallamos y que nos equivocamos y hay muchos equivocados y que tenemos otros intereses.
¿no? De repente alguien puede decir, "Ah, ¿acaso no pasa eso? Por más religioso que sea, pues tiene un interés económico, tiene otros intereses. Pasa, pasa. Yo mismo, nadie está libre de culpa, nadie está libre de pecado. Pero nosotros lo que tenemos que hacer entonces es responsablemente asumir nuestra fe y enseñarla así a nuestros hijos. Y se nos ha propuesto todo lo necesario. Estudiar, leer, reflexionar los evangelios, fundamentalmente eso. Después podemos, la doctrina de la iglesia, después podemos ver otros documentos, seguir lo que dice Santo Tomás de Aquino, San Agustín, tantos santos que hay, ¿no? Pero fundamentalmente eso, reflexionarlo, porque ahí está la verdad. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que conocerlo. Por lo menos eso quiere decir que por lo menos una vez en tu vida debías haber leído toda la Biblia. ¿No lo has hecho? Y entonces, bueno, eso, para no caer en ambigüedades ni dejarnos llevar por errores, que solo llevan a la confusión y a la pérdida de fe, poniendo en juego con ello lo más importante, nuestras almas, que la salvación de nuestras almas es el propósito de nuestra existencia. Es por ellas que Jesucristo ha dado su vida en la cruz, por nosotros, por ti, por mí, por todos nosotros, por nuestras almas, para que se salven y tengamos vida eterna. Entonces, para alcanzarla, hagamos también nuestro esfuerzo. Dios nos bendiga e ilumine siempre. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, por favor, compártelo y no dejes de seguirnos. Marca que te gusta y síguenos. Hasta otro día.